Hola, yo soy María, este es mi canal y hoy vamos a hablar de 100 años de soledad. A medida que voy a ir hablando les voy a ir mostrando mi edición anotada. No la voy a tener acá porque es muy difícil enfocar y no quiero que... ¿Sí ven? Ya me dañó. No quiero que se me dañe el enfoque, eso es lo primero, entonces la voy a ir mostrando por encima con mis habilidades de edición que no son las mejores. Y segundo, decidieron guadañar el día de hoy y yo no tengo dónde más grabar. No tengo micrófono de esos de... no, o sea, sí tengo, pero no me funciona con la cámara. Y si está el background ahí, el ruido de fondo, ofrezco disculpas. No puedo hacer nada. La verdad es que quería tener una tesis súper cuadrada, pues como tener una tesis al desarrollar este video. Pero en realidad mi tesis es porque me gusta tanto 100 años de soledad. No es una tesis sobre algo por encima. Es simplemente me gusta mucho y lo quiero compartir. Lo primero es que dividí el libro como en 4 temas que para mí son importantes y en mi edición anotada los tengo señalados dentro de como la manera en la que anoté el libro. Yo hice un curso en 100 años de soledad, me lo volví a leer como en una lectura guiada, pero lo que más quise hacer fue leérmelo despacio, no leérmelo, sino leérmelo durante 3 meses, que eso me gustó mucho porque me permitió saborear el libro, pero me permitió pensar en lo que había leído antes de seguir, y eso es muy importante para mí. Y escogí como diferentes temas que iba a señalar al principio. Entonces dije, cuando hable de soledad voy a poner este color, cuando hable de la muerte voy a poner este color, cuando hable de X cosa voy a poner este color. Y eso me sirvió mucho para entender la continuidad de diferentes temas durante la novela. Y eso se los recomiendo mucho si quieren leer un libro que les gusta mucho. Sobre todo les recomiendo las relecturas, porque en el primer acercamiento que uno tiene con un libro, bueno, y hay libros que lo marcan a uno que uno quiere volver a leer, porque quiero volver a hablar de este tema, quiero volver a mirar esto. El primer tema central del libro es la soledad. Obviamente el libro se llama 100 años de soledad. El final del libro es como las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen oportunidad sobre la tierra. Y bueno, es como muy obvio. Sin embargo, es muy interesante con lo que se relaciona, porque la soledad está relacionada con la muerte y está relacionada con el sexo. Entonces, en todas las escenas sexuales o en las escenas en las que los personajes están haciendo el amor, hay demasiada soledad. Recuerdo mucho como cuando José Aureliano, el hijo, se acuesta con Pinar Ternera y siente que hay como un movimiento telúrico, pero también siente que es la soledad más grande que ha sentido. Ese tema de la soledad me parece muy importante porque no es solamente la soledad por soledad, es la soledad vista a través de todas las cosas que nos hacen ser humanos, que ¿qué es? La muerte y el amor. Entonces es muy chévere ver esa novela con esos ojos, entendiendo las relaciones de todos los personajes a través de su propia soledad. La soledad del coronel, que para mí el coronel puede ser el personaje principal y sobre el que la historia es, ¿cierto? Porque está contando la historia generacional, pero también está contando la historia de este coronel, de su infancia, de su muerte, de lo que hay antes y lo que hay después de el nacimiento de él y su muerte. Entonces la soledad del coronel es muy chévere, y el loop de los pescaditos de oro es mi parte favorita de 100 años de soledad, es lo que más me gusta. La manera en la que la soledad de él es un loop, es volver a empezar, es tener 23 pescados, derretirlos, volverlos a hacer, derretirlos y volverlos a hacer. Es la misma, lo cíclico de la guerra, lo cíclico de la vida, y que es en larga distancia lo cíclico de la soledad. Me parece muy interesante y es el segundo tema que tengo, que es el tiempo cíclico, como todas las historias vuelven y empiezan. Entonces la historia empieza contándonos que Aureliano siempre se iba a acordar cuando su papá lo llevó a conocer el hielo. Te cuenta un montón de cosas, te cuenta la fundación de Macondo, Aureliano nace y Aureliano vuelve al hielo. Entonces ahí hay como 4 capítulos y todo es así. Y esa manera de contar una historia es magistral, porque no solamente te está contando una historia, sino que te está contando esa soledad, lo cíclico de la vida, que al final es una reflexión sobre ser humano en la tierra. Entonces, al contarte la historia de Macondo y del inicio de una civilización y de un pueblo en el mitad del Caribe colombiano, con todo lo político que eso implica, también te está contando la historia de lo que significa ser humano, habitar un lugar, asentarse, empezar una vida, el tema de los fantasmas, el tema de Prudencia Aguilar. Entonces todo eso cíclico hace que la novela sea muy buena, porque además es un chisme tras chisme tras chisme tras chisme, y pues una buena novela es un buen chisme, eso pues ya lo sabemos. Entonces eso es muy interesante. El tercer tema importante es el tema para mí del destino, y cómo
él hace en las cosas que le pasan a los personajes y en esos chismes que él nos está contando. Él nos logra mostrar que todos los personajes tienen un destino y que ese destino es la soledad y la muerte. Entonces es muy teso como desde el principio se sabe que Amaranta va a terminar en lo que termina, como se sabe que el coronel va a terminar a su manera, como terminó su papá. Entonces a mí eso me parece muy interesante. La verdad me parece de lo más bacano del libro, como uno lo va leyendo y uno va sabiendo que el final y que el destino de todo el mundo es morirse. Y obviamente el destino de todos es la muerte, porque todos nos vamos a morir. Pero está muy presente en esta novela y eso me parece increíble. El último tema es el tema del poder, que me parece muy interesante porque no es solamente el poder político que estamos acostumbrados a ver en los libros incluso de García Márquez o en los libros del boom que hablan tanto de todas las dictaduras y tal, sino el poder, por ejemplo, matriarcal, que para mí por definición el matriarcado es la ausencia de hombres porque se van. Entonces ese poder de esas mujeres, como esas mujeres se vuelven fuertes pero en lo íntimo, como esas mujeres se vuelven interesantes desde el atrás, desde el adentro, pero también el poder de esos hombres en el afuera, ¿cierto? Ese poder político, Arcadio que se vuelve pues como el capataz y alcalde slash loco del pueblo, Aureliano con sus, pues como con las guerras, pero también José Arcadio el padre, montando un pueblo, haciendo que las casas queden igual de cerca al río, o sea, todo es muy chévere. Entonces eso también es muy importante porque es un tema que también va atravesando todas las historias y las figuras de poder en la vida de todos los personajes, pero también las figuras de poder en Macondo como personaje. Entonces muy interesante. Entonces esos 4 temas que son los transversales de la novela son los que recurren. Entonces la soledad como muerte y como amor, el tiempo cíclico como el volver siempre a lo mismo, que es el destino, que es el tercer tema, y el tema del poder, que es transversal a todas las historias que se cuentan. Entonces eso es como lo general de la novela, pero estos 4 temas están atravesados por los arcos narrativos, que son los personajes. La figura de Úrsula Iguarán, la madre, la matriarca, la que los sobrevive casi a todos, la que entierra a sus hijos, la mujer que sufre, esa mujer como símbolo de unión familiar, ¿cierto? Ella como símbolo de la que manda en el adentro, la que mantiene la familia junta, unida y como en esa estructura. Entonces me parece muy interesante leer la figura de Úrsula como desde esa unión familiar, que no es necesariamente como se escribió ni como se tiene que leer, es solo que en esta última relectura me pareció muy interesante verlo así. El segundo arco narrativo interesante es el de José Arcadio, porque él siempre está en un loop de búsqueda y destrucción, entonces él busca a Macondo, pero entonces termina como destruyéndolo, busca la afuera y termina acabando con eso, y es un loop infinito que es el destino de él, pero es el José Arcadio que hay en todos nosotros, que es ese Géminis que busca y vuelve, va y vuelve y necesita más, ese hombre curioso, ese hombre que termina pegado de un árbol, esa tristeza por la que está atravesada ese personaje. Entonces ese arco narrativo también es muy interesante porque es como la decadencia de Macondo. Después de que él se muere, Macondo se va a la B. El otro arco narrativo es el de Aureliano, ¿cierto? Pueden ser varios Aurelianos, pero yo lo leo desde el coronel, ¿cierto? El coronel Aureliano Buendía y su desgaste emocional. El desgaste emocional en el amor cuando le pasa que se casa con Remedios y se muere. No, se llama Remedios, la niña, no me acuerdo. Ese desgaste emocional, el desgaste emocional de la guerra, el desgaste emocional cuando vuelve y ve que todo esto era mangas y ya no es mangas. Ese desgaste emocional es un arco narrativo muy interesante porque otra vez atravesado por esos 4 temas es increíble. O sea, es muy bueno. La historia de Aureliano es un chisme muy bien contado, pero es una historia muy interesante porque también es muy cercano. O sea, es muy fácil entenderlo y entender de lo que García Márquez está hablando cuando habla de Aureliano, que es de la soledad y la muerte, en los ojos de uno también. Entonces es muy interesante. Y luego están los simbolismos, que son mis cosas preferidas. O sea, mis cosas preferidas de 100 años de soledad son los simbolismos. Entonces, son 3. O sea, yo tengo mis notas. O sea, yo dije, voy a hacer este video y voy a contarle a todo el mundo por qué amo 100 años de soledad. Estos simbolismos son 3. Son los pescados de oro, Macondo y la cola de cerdo. Entonces los pescados de oro
son el símbolo también de esa decadencia, ¿cierto? Y van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Y es interesante porque ese loop en el que tú destruyes para construir, es el mismo loop de todos los personajes. Está presente en Amaranta con su mortaja, está presente con José Arcadio en la búsqueda de Macondo y la destrucción, está presente en Aureliano con los pescaditos y tal, está presente con Arcadio, el de abajo, cuando empieza a leer los manuscritos otra vez. Entonces le da a los personajes la perspectiva que uno necesita para entender que son humanos y hace que sea creíble todo lo que está pasando. El segundo simbolismo es Macondo. Macondo como personaje de la novela. Esa podría ser la tesis, que Macondo es personaje de la novela, pero creo que no es difícil de sustentar porque pues todo el mundo estará de acuerdo. Necesito alejar esta cámara, me siento muy cerca. Un momento, por favor. Pi, 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 pi. Estamos trabajando para mejorar nuestros servicios. Si ustedes vieron yo cómo grabo, es un milagro que yo haga videos. Macondo como personaje de Cien años de soledad, es que no sé, es como difícil de explicar porque hay que leerlo, pero de Macondo se habla como un personaje. Macondo crece, a Macondo le pasa esto, a Macondo le pasa lo otro. Obviamente es un personaje estático que no tiene voz porque es un pueblo, pero presentar a Macondo como un personaje hace que nos pongamos en el contexto colombiano, también del Caribe, y es muy 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 chévere porque es ver la historia de Colombia también a través de la vida de sus personajes. No me parece un libro sobre el conflicto armado colombiano ni sobre la historia colombiana, porque siento que cualquier país que esté en el Caribe puede entender lo que está pasando acá y este realismo mágico. Otra que, o sea, me acabo de acordar de los animalitos que hace Úrsula. Eso también es de la serie, o sea, volvemos a lo mismo. Me acordé porque decía, me parece muy caribeño, o sea, comer patacón es muy caribeño. Pues como que siento que cualquier persona que esté cercana con el Caribe colombiano puede sentirse cercana a esto, y no solo el Caribe colombiano sino el Caribe en general. Entonces Macondo siendo personaje es como un llamado a todos esos lugares en los que hay tanta miseria, en los que hay tanta vida, y que están tan olvidados políticamente por los países de los que hacen parte. Entonces creo que también es como un comentario político sobre Colombia. Y la cola de cerdo como ese miedo infinito a que se acabe la familia, porque lo que tiene que hacer una mujer es tener hijos y ta ta ta. Entonces el miedo de Úrsula a tener un hijo con cola de cerdo con su primo es un simbolismo como de ese destino al que ya estabas predispuesta tú y tu familia, y uno hace muchas cosas por intentar romper esos ciclos y al final la vida te dice, la vida es esto, nacer y morir, no hay más. Entonces me parece muy interesante cómo lo presenta al principio y al final, cuando Úrsula va a tener hijos, pero al final cuando nace el niño con cola de cerdo se acaba la estirpe y hay como un reguero de hormigas y un viento, como el principio y el fin. Entonces el simbolismo de la cola de cerdo como el principio de la familia, el fin también, pero como la predestinación que uno tiene a lo que sea que le vaya a pasar. Eso me parece muy interesante porque es muy condicional, ¿cierto? Tu vida ya está hecha y lo que va a pasar ya va a pasar, y eso me parece muy chévere. Pensar en eso me gusta mucho pensar como en el destino y la vida, y esto es lo que te permite la ficción. Reflexionar sobre la condición humana. Unos comentarios finales, que pues porque ya les presenté los temas, los personajes que son los arcos narrativos y los simbolismos, que es lo que hace para mí que es una fórmula perfecta, porque tienes unos temas sobre los que vas a tratar de delucidar sobre la condición humana, vas a usar unos arcos narrativos y con estos simbolismos te voy a presentar por qué lo único que hay en la vida es la muerte. ¿Sabes? Una obra maestra. Yo amo, soy muy fan de 100 años de soledad. No soy tan fan de Gabo, pero soy muy fan de los 100 años de soledad. Estos temas aparte son la voz en la narración. Soy amante de las polifonías, cuando a uno le cuentan una historia a diferentes voces. No necesariamente la misma historia, sino como un timeline, pero hay diferentes voces en el libro. Entonces ahora la mamá, ahora el papá, bla, bla, bla. Yo lo que siento con esto es que es muy difícil hacer omnipresente muy bien, como 100 años de soledad, porque se presta para que suene muy adolescente, para que suene muy tercera persona, para que tú empieces a hablar de los sentimientos de todo el mundo. Entonces en 100 años de soledad es omnipresente a Macondo. O sea, la voz es como si Macondo te estuviera contando la historia, ¿cierto? Entonces te cuenta lo que ve desde diferentes personajes, no solamente desde los Buendía o desde el coronel o desde José Arcadio. Entonces eso, o sea, está muy bien logrado. Pero imagínense si 100 años de soledad fuera una polifonía. O sea, la primera parte de la historia contada por Úrsula, la segunda parte contada por Aureliano, la tercera parte contada por uno de los gemelos y la cuarta parte contada por Mauricio Babilonia. Por favor. Si ven por qué el fanfiction es tan importante, yo quisiera escribir ese libro.
Pero bueno, el caso es que está muy bien lograda la narración y yo suelo ser hater de la narración omnipresente. Y esa voz está muy bien lograda precisamente por lo que les estaba diciendo. Y es que Macondo, es como si Macondo te contara la historia, porque no te está contando la historia de un solo personaje, ni de dos o tres, ni de la casa. Porque también podemos argumentar que la casa es un personaje. O sea, porque le pasan cosas también, porque tal. Pero hay cosas que pasan por fuera de la casa dentro de Macondo. Entonces no es como que la voz sea solo la de la casa. Pero inicialmente la novela se iba a llamar La Casa, entonces también es interesante pensar en que la casa te está contando la historia de las personas que viven en ella. Me gusta pensar en este juego narrativo, pues, o en esta voz, porque al tú ver lo que está pasando en todas las cabezas de los Buendía, pues, y de Macondo, lo que sea, te está contando la historia como un pueblo. Y eso es pues no solo revolucionario, sino que es muy interesante, porque tú también piensas en otros personajes que no hacen parte de la familia, porque tú también piensas en otras cosas que están pasando, porque tú lo relacionas con el pueblo que tú conoces. Amo eso me gusta mucho. La voz de la narración es muy muy buena, y como les digo, yo soy amante del primera persona, pero me encanta. El tema del realismo mágico es el otro nota al pie. Me parece muy bien logrado, porque hay realismo mágico que es muy irreal, hay realismo mágico que es muy empalagoso, que es muy performativo. El realismo mágico en 100 años de soledad tiene fines que no solamente le sirven al arco narrativo, o sea, a la historia que te está contando, sino también estéticamente. Es bello lo que te está contando, es lindo, o sea, tiene fines estéticos per se. Y además es un mito fundacional en la historia de la literatura colombiana, ¿cierto? Este realismo mágico. Hay muchas cosas que estaban pasando paralelamente y muchas personas que estaban escribiendo paralelamente, y lo que hace darle tanto brillo a esa obra, con el Nobel que se ganó García Márquez, fue que al tú iluminar esto, ensegueces todo lo que está cerca. Entonces lo que estaba alrededor no se vio. Y esto me parece bueno y malo, como todo. El realismo mágico es muy bien logrado. Al ser mito fundacional, logra, como para mí, y esto es una opinión muy personal, imponer la manera en la que se debe hacer el realismo mágico. Lo que se salga de este canon para mí es empalagoso, feo y mal hecho. Y por eso me gustó tanto Monstrilio. Abro paréntesis para hablar de Monstrilio. Y lo voy a mencionar en este libro porque yo a 100 años de soledad me lo leí en el colegio, en la adolescente, me lo pusieron a leer en clase de español. Pero he visto muchas cosas pues de 100 años de soledad durante toda mi vida, lo he releído muchas veces, tengo una colección de 100 años de soledad. Y estaba viendo un día, el año pasado, a mi youtuber preferida, que se llama Plant Based Sprite Elizabeth, y ella estaba haciendo su mundial de libros, y estaba haciendo como el versus entre libros, y el versus era entre Monstrilio y 100 años de soledad. Monstrilio es un libro de un mexicano que cuenta la historia, pues el autor es mexicano, pero cuenta la historia de una mujer a la que se le muere el hijo. Ella lo abre, le saca un pedazo de pulmón, empieza a alimentar el pulmón y el pulmón se vuelve un monstruo. Es una reflexión sobre el duelo, sobre la condición humana, sobre qué te hace ser humano, sobre la soledad, sobre la muerte. Es bien parecido, pero son súper distintos porque son contextos diferentes, momentos distintos. Monstrilio es una polifonía, no tiene un narrador omnipresente, no estamos hablando desde un pueblo, no tiene la voz de la casa, no está la literatura cíclica, hay muchas cosas que no están presentes, pero es un libro muy parecido porque ese realismo mágico se siente igual. Es como que le cortas un pedazo de pulmón a tu hijo y le empiezas a dar comida y él crece y se convierte en un monstruo. Y tú sigues leyendo como si nada. Hay realismo mágico tan mal hecho que tú dices, ay, no te creo nada. Y obviamente yo sé que es irreal y que no puede pasar en este plano de la realidad, pero en una dimensión paralela en el mundo humano sí, porque no es ciencia ficción, es solo como locura. ¿Sí me hago entender? Entonces, a mí me parece muy interesante y por eso el realismo mágico está también logrado acá. Y para mí es mito fundacional, principio y fin. Lo que se sienta igual está bien hecho y lo que no, no. Y es mi opinión, mi video. Así que es lo que yo opino. Puede que no sea así, pues. Pero para mí sí. Por eso, bueno, cierro el paréntesis de Monstrilio por final. Lo que también me parece muy interesante es la estructura no lineal de este libro. Obviamente, él no te está contando una historia de punto A a punto B. El para ir de punto A, que es que Úrsula no quería tener hijos con cola de marrano, y punto B, que es que sale un bisnieto con cola de marrano, hace así. Entonces no es una línea recta, sino que es una línea que hace más bien estos círculos en los que él va y viene, va y viene, va y viene. Y la dopamina que genera cuando él empieza a hablar del hielo, va y viene, y luego vuelve a llegar a Aureliano en el hielo. Vuelve y pasa con el coronel, o sea, pasa varias veces en la novela. O sea,
hace algo en mi cerebro, me cambia la química cerebral, me hace como un rayoncito que me fascina. Entonces por eso lo quería traer a colación, porque ese manejo no lineal del tiempo es impecable, muy bien hecho y soy muy fan. Finalmente quiero abrir otro paréntesis para hablar de Blackwater. Blackwater es una combinación, es esta saga súper famosa, me la leí el año pasado, es una combinación entre 100 años de soledad y Lo que el viento se llevó. Es una saga muy interesante que tiene también un realismo mágico muy bien hecho, igual al de García Márquez, como les dije, fundacional, principio y fin, y como está ahí y se siente igual, está bien hecho, para María Clara. Entonces me preguntaba mucho sobre Blackwater porque es un libro muy parecido. Es una saga familiar también hay realismo mágico, también hay una especie de cíclico medio, pero no está tan claro, entonces como que no se ve bien. Y como tiene terror, tiene como otro tinte, es como otro feeling cuando yo pienso en ese libro. Sin embargo, me parecen novelas hermanas y yo, si el genio de la lámpara viene a concederme 3 deseos, yo le pido por favor el baloto, algo con Taylor Swift que todavía no sé qué es, y preguntarle a García Márquez si leyó Blackwater. Porque Blackwater salió después. No, en realidad sería preguntarle al de Blackwater si leyó 100 años de soledad, porque es sospechoso. Mentira, olviden todo lo del genio. El caso, lo último de lo que quería hablar era de 100 años de soledad en mi vida. Como ya les dije, me la leí cuando era adolescente, estaba en noveno, no se me olvida, para mi clase de español con mi profesora que se llama María Elvira. Me la leí en esa edición conmemorativa de la RAE. Oh, no lo podía creer, ahí fue mi salto, o sea, mi coming of age está 100 años de soledad transversal, porque fue el momento en el que dejé de leer Twilight y Harry Potter para empezar a leer ficción y cosas más adultas, y lo lamento mucho porque no me leí Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre salió después de eso, ya no leía. Entonces en este momento me estoy perdiendo absolutamente todos los memes, no los entiendo, porque no me lo leí, ni me vi las películas. Estoy pensando en leerme la saga, pero es muy larga, me da como pereza, bueno, no sé. 100 años de soledad en mi vida después, me lo he releído varias veces cuando viví en Inglaterra, después de salir del colegio, recién salida. Me lo presté en una biblioteca para leerlo en inglés y me pareció una basura completa leer eso en inglés. Yo dije, nunca me lo voy a leer en otro idioma, porque si está escrito en español, ¿para qué me lo voy a leer en otro idioma? Pues como que sí, una buena traducción, pero no me interesa. Tengo una edición muy linda que compré el año pasado porque una de mis mejores amigas ilustró la colección de Penguin de García Márquez. Entonces le pedí a mi primo que vive en Londres que me comprara el de 100 años de soledad, es hermoso. Entonces dije, bueno, de pronto me lo leo en inglés, también interesante, después de que ya he explorado más leer en inglés. O sea, yo no era bilingüe en esa época, estaba como haciendo un acercamiento, entonces fue como una especie de locura. Después de eso me compré una edición en Buenos Aires, cuando viví en Buenos Aires, me lo leí en esa época. Fue mi tercera relectura porque después de que cuando estaba en Inglaterra no pude, me lo leí en español otra vez. Y así ha sido mi tema con 100 años de soledad. Mi mamá estuvo en Mompox una vez y me compró una cadenita de un pescadito. Es de plata, pero igual hermoso. Y bueno, ha sido como una especie de loop infinito. Mi tía me trajo una edición en francés de 100 años de soledad hermosa. Entonces yo ya tengo como una colección de ediciones de 100 años de soledad. Tengo la de Norma Ilustrada, tengo la de Luisa Rivera, tengo esta de Penguin que les estaba hablando, tengo la que compré en Argentina. Bueno, tengo como 8 ediciones. Yo espero que les haya gustado mi video. No es nada, no es un video ensayo, no es una reseña, es simplemente yo y 100 años de soledad. Les recomiendo mucho que se lean esta novela, que si ya se la leyeron se la relean otra vez, que anoten los temas que les parecen interesantes, como la soledad y la muerte, para empezar. Espero que les haya gustado este video. Me cuentan qué les parece 100 años de soledad en los comentarios. Espero que les esté gustando mi comeback a YouTube y nos vemos en el próximo video. Chao.